Algunas escenas de este programa se han grabado nuevamente. Un mortífero incendio en Boise, Idaho, deja sin vida a un padre y a sus dos hijastros. A medida que los investigadores revisan las cenizas, encuentran evidencia de que el incendio no fue un accidente. En el norte de California reportan la desaparición de un hombre, y todo parece indicar que se trata de un trágico accidente. Pero una investigación de rutina pronto demuestra una red de engaños, fraude y posible asesinato. Cuando hay dinero involucrado, algunos depredadores no se detienen ante nada para ganar la confianza de sus víctimas. Pero incluso las tramas más complejas pueden quedar descubiertas cuando hay quienes están decididos a hacer justicia para aquellos que han sido fatalmente traicionados. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Traicionados. Enclavado en las laderas occidentales de las montañas rocosas en el condado de Ada, Idaho, se encuentra la capital del estado, Boise. Además, es el hogar de unos 400,000 residentes que trabajan, viven y juegan ahí. Departamento de Bomberos. Poco antes del amanecer del 10 de febrero de 1992, los operadores recibieron una llamada de emergencia. Un hombre reportó un incendio en una casa de 2 pisos y creía que una familia de 4 miembros aún estaba atrapada adentro. En minutos, bomberos y unidades de emergencia de la zona respondieron al llamado. Por acá. Alto. Más arriba. Creo que es suficiente así. ¡Vamos! Las llamas y el humo consumieron la casa. Los bomberos lucharon por apagar el incendio en el primer piso. Los rescatistas se abrieron camino a través de las llamas y el humo espeso para revisar si alguien había quedado atrapado. Sí. Puedo verlo. Ahí está. En una habitación del segundo piso encontraron a un hombre acostado inmóvil sobre la cama. Listo. ¡Vamos! Encontraron a una joven en el piso a pocos metros. Tenemos que sacarla. Durante la búsqueda, los bomberos recuperaron el cuerpo de un joven en otra habitación. Confirmen, 2, 3, 4. Lo tenemos. Sí, vamos a llevarlo. Todas las víctimas fueron llevadas afuera para darles primeros auxilios. Hay más víctimas. Tenemos 3 víctimas adentro. Pero a pesar de los esfuerzos de los rescatistas, los 3 fueron declarados muertos en la escena. El hombre eso que fue lo que vivía pasó. en un anexo dentro de la casa le dijo a la policía que se despertó alrededor de las 4 de la madrugada por su alarma de incendios. Trató de despertar a la otra familia, pero no obtuvo respuesta. Identificó a las víctimas como Randy Rowe, de 34 años, y sus 2 hijastros. Y vi que las llamas No sabía estaban el paradero de la subiendo. madre de los niños, Robin Rowe, quien también vivía en la casa. Estamos en 1482. Entonces, 2 mujeres llegaron a la escena. Una se identificó como Robin Rowe, ¿Qué sucede? Oiga, no, esos son mis Lo hijos. sé, necesito que se quede usted visiblemente aquí. Necesito abatida que se por quede la aquí. noticia. El personal de emergencia llevó a la joven madre lejos de la casa. ¿Por qué mejor no venimos para acá? Su amiga, Joan McHugh, le dijo a la policía que Robin se había quedado dormida en su casa temprano esa noche. Robin la había despertado hacía un rato y quería ir a su casa.
Tenía el presentimiento de que algo malo le había pasado a su familia. Empezaron a buscar. Los cuerpos de todas las víctimas fueron sacados de la escena y llevados a la oficina del médico forense para la autopsia. Porque se trataba de un incendio en el lado sur. Enseguida, el bombero Doug McGrew comenzó a buscar pistas que le indicaran cómo y por qué se había iniciado el incendio. Empecé por buscar la fuente de ignición, como siempre hacemos, con una revisión alrededor del inmueble. Buscamos el lugar donde hubo menos daño y de ahí comenzamos a trabajar hacia las áreas más afectadas. Una vez que estamos dentro del lugar, comenzamos a cavar por capas a través de los restos y tratamos de determinar el punto exacto donde se inició el fuego. Casi de inmediato, los investigadores hicieron un extraño descubrimiento. El interruptor que controlaba la alarma de incendio de la familia estaba apagado. Vengan, por aquí. Pero eso no explicaba cómo se había iniciado el incendio. Y debido a que los daños eran tan extensos, encontrar las respuestas tomaría tiempo. Observen esto. En pocas horas, se hicieron las autopsias de Randy Rowe y los 2 niños. El médico forense encontró cantidades letales de hollín y monóxido de carbono en los pulmones y en las membranas mucosas de cada víctima. Concluyó que los 3 habían muerto por inhalación de humo causada por el incendio. En horas de la mañana, mientras continuaba la búsqueda del origen del incendio, los investigadores hicieron un descubrimiento inquietante entre las cenizas. En la alfombra y en una pila de ropa calcinada encontraron patrones de quemado que sugerían que se había vertido un líquido inflamable sobre el área. Y en un punto a solo centímetros de los ductos de ventilación de la residencia. Los investigadores recolectaron varias piezas de restos chamuscados para un análisis más profundo. Todos los indicios apuntaban a un incendio provocado y sugería que el fuego en el que habían muerto 2 niños y su padrastro había sido intencional. Observa esto. Para averiguarlo, el bombero estatal Don Dillard entregó las muestras quemadas de la casa al laboratorio criminal del estado de Idaho, ubicado en Pocatello. Él esperaba que al comparar una muestra quemada que se creía contenía un acelerante con otra que no fue tocada por el fuego, los criminalistas encontrarían respuestas. Lo que le pedí a nuestros criminólogos fue que compararan las 2 muestras, una que era evidencia y otra que creíamos que tal vez no contenía ningún tipo de acelerante. Ella compara esas 2 y al hacerlo esperamos llegar a la conclusión de que hubo o no el uso de un acelerante en el caso. La investigadora forense Susan Williamson comenzó a analizar las muestras, buscando la presencia de líquidos inflamables. Primero, Williamson introduce una tira de cinta de carbón en las latas selladas que contienen las muestras quemadas. Luego, la lata es colocada en una cámara y calentada por varias horas. Si hay presencia de alguna sustancia inflamable, el calor la transformará en vapor y será absorbida por la cinta de carbón. Una vez que la evidencia es calentada, sacan la cinta de carbón. Para recuperar cualquier vapor atrapado, se le agregan solventes a la cinta para condensarlo. El líquido obtenido es luego analizado en un equipo de detección sofisticado que mide la presencia de sustancias inflamables conocidas. Una vez que culminó el proceso, Williamson analizó los resultados. Una de las muestras contenía un líquido inflamable y en este caso identifiqué un destilado de petróleo pesado.
Estos pueden incluir sustancias como querosén, combustible diésel 1 y 2, gasolina, gasóleos, fuel oil u otros. El análisis demostró que el fatal incendio fue provocado. Y lo más inquietante era que se trataba de un triple homicidio. Los investigadores forenses descubrieron que el incendio en una casa en el condado de Ada, Idaho, que cobró 3 vidas, era un triple homicidio. Los hallazgos fueron remitidos a investigadores de homicidios. Buscando respuestas, los detectives acudieron a Robin Rowe, esposa y madre de las 3 víctimas. Sí, yo... Cuando se le preguntó por qué no estaba en la residencia la noche del incendio, Robin explicó que se estaba quedando en casa de una amiga. En los últimos meses, su matrimonio se había deshecho. Fue algo muy extraño. De hecho, Robin creía que su esposo Randy había iniciado el fatal incendio. De hecho, sentí que cada día era peor. ¡Hey! Dijo que en tiempos recientes Randy se había vuelto cada vez más abusivo con ella. Las cosas más pequeñas lo alteraban y parecía no poder controlar su ira, incluso frente a los niños. ¡No me hables así, Robin! Robin aseguró que en una ocasión Randy le había pegado tan fuerte que tuvo que ir a un hospital. Horas antes del incendio, Randy la había llamado a la casa de su amiga y le exigió que regresara a su casa. En cuanto se negó, la amenazó con que nunca más lo vería a él ni a sus hijos. Aunque parecía que Randy Rowe había cumplido su amenaza, la historia inquietó al detective Gary Rainey. Pasaron algunas cosas. Todo padre es protector con sus hijos, y si él ha sido un padre abusivo, cualquier esposa sensata habría querido sacar a sus hijos de esa situación. Su historia era que él había sido abusivo con ella, no con los niños. Esa no es la regla y ciertamente a nivel legal reconocemos que una personalidad abusiva y violenta con problemas de control de ira no solo se enfoca en una persona en particular, en especial aquellos con hijos preadolescentes, quienes algunas veces hacen enfadar fácilmente a sus padres. Con sus sospechas en aumento, la policía quería saber más sobre el matrimonio Rowe y corroborar la coartada de Robin. Así es. Comenzaron con John McHugh, la mujer con quien Robin se encontraba al momento del incendio. Bueno, había algunos problemas de abuso. Dijo que debido a los abusos de Randy, Robin se estaba quedando en su casa. Esa noche, Robin se quedó dormida en el sofá como a las 11. Joan se había acostado poco tiempo después y no escuchó nada que indicara que Robin había dejado el apartamento. Ella no tenía dudas de que Robin era una víctima de violencia doméstica. ¿Los dos buscaban ayuda o...? Por supuesto, y dijo que esa situación tenía algún tiempo, pero que no se lo había contado a nadie. Todo pareció empeorar en unas 4 o 5 semanas. No estoy segura. Algunas veces llegó aquí muy tarde en la noche con los niños porque estaban huyendo de Randy. La información le dio a Robin Rowe una coartada sólida para el momento de las 3 muertes. Y los resultados del análisis forense hicieron plausible el hecho de que Randy Rowe se había quitado la vida y la de sus 2 hijastros en un vengativo impulso de ira. Pero esta teoría podía ser refutada. Me enteré que hubo problemas de violencia doméstica, pero un par de personas llamaron y supe, de acuerdo a ellos, que no había violencia doméstica. De manera que algo no encajaba. Para indagar más, la policía citó a declarar a la hermana de Randy. ¿Notó alguna señal de que Robin y los niños fueran víctimas de algún tipo de violencia? ¿Vio moretones en algunos de ellos? Ella no creyó que Robin fuera víctima de violencia doméstica como se había retratado. ¿En alguna discusión? Aunque Randy y Robin habían empezado a pelear cada vez más, él no era una persona violenta. Los niños eran todo para Randy. ¡Feliz cumpleaños, Annie! Su hermana sabía que él nunca les haría daño. ¡Sí!
Y de acuerdo con la hermana, Robin trataba a Randy como si fuera la niñera de sus hijos. Como resultado, Randy hablaba abiertamente de la posibilidad de divorciarse. Pero amaba a los niños como si fueran suyos. No, yo creo que era... Y los niños habían dejado en claro que no querían que Randy se fuera. Eso no me agradaba. Los niños le habían dicho a Robin en una oportunidad que querían quedarse con Randy y no irse con ella. Y, por supuesto, ellos eran los hijos biológicos de Robin, no de Randy. Para resolver las contradicciones de la información sobre la pareja, los investigadores decidieron indagar más en los antecedentes de Robin. Lo que encontraron fue alarmante. De acuerdo a los registros, Robin perdió trágicamente a un hijo unos 15 años atrás. Su hijo de 6 años había muerto en un incendio sospechoso en su casa de California. Y los investigadores nunca pudieron determinar la causa del fuego. Pero para la policía de Idaho, las similitudes entre las tragedias tenían que ser más que coincidencia. Ahora Robin Rowe se perfilaba como la principal sospechosa de las muertes de su esposo y sus 2 hijos. Pero con una coartada sólida y sin un móvil claro para explicar un crimen impensable, la policía sabía que probarlo no iba a ser fácil. La policía del condado de Ada, Idaho, luchaba por encontrar respuestas sobre un incendio fatal que acabó con 3 vidas. Robin Rowe, esposa y madre de las víctimas, contaba con una coartada irrefutable para la noche del crimen. Pero toda la evidencia apuntaba a ella como la principal sospechosa. Lo que los investigadores necesitaban eran pruebas. Es lo que tenemos que investigar. Buscando pistas potenciales, empezaron a revisar las declaraciones hechas por los amigos y familiares de Robin. Los hijos del esposo, Randy. Descubrieron que un amigo dijo que unos días antes del incendio, Robin había mencionado que había alquilado una unidad de depósito y se había llevado algunas de sus pertenencias. El tiempo del alquiler era muy cercano a los asesinatos como para ser ignorado por la policía. El detective Gary Rainey siguió la pista. Pronto pudo localizar el depósito que Robin había alquilado. Con una orden judicial, los investigadores revisaron la unidad. Ahí encontraron cajas de papeles personales de Robin. Entre ellos, había un sobre con varios cientos de dólares en efectivo y recibos del bingo donde Robin Rowe trabajaba. La policía también recolectó varias pólizas de seguros de vida a nombre del esposo y los 2 hijos de Robin Rowe. Ella era la única beneficiaria de todas las pólizas e iba a recibir más de $275,000 por las 3 muertes. Era una poderosa evidencia circunstancial del homicidio. Lo cierto es que tenía varias pólizas y uno de los hechos más inquietantes era que cobró las últimas 2, que estaban a nombre de los niños el 24 de enero. Y el incendio se produjo el 10 de febrero. Sin embargo, no era suficiente para arrestar a Robin Rowe. La policía interrogó a los compañeros de trabajo de Robin. No directamente, hubo una discrepancia sobre dinero. La gerente se sorprendió al saber que el efectivo y los recibos se habían encontrado en la unidad de depósito. Robin había reportado que los ingresos del último juego de bingo se habían destruido en el incendio donde su familia había muerto. Aunque las autoridades carecían de evidencia física sólida del asesinato, ahora tenían pruebas de malversación. La principal sospechosa en la investigación del triple homicidio fue arrestada y acusada de hurto mayor. Pero la policía aún estaba lejos de probar que Robin Rowe era una asesina a sangre fría. Esperando encontrar una pista que destruyera su coartada, detalles del crimen fueron hechos públicos en los medios.
Poco tiempo después, la policía recibió un dato. Un repartidor de periódicos local llamó y le informó a la policía que recordaba algo inusual la noche del incendio. Dijo que aquel día, mientras repartía la prensa alrededor de las 4 de la mañana, vio un auto alejándose de la casa. No estaba seguro del tipo de auto, pero lo describió como un modelo reciente de 4 puertas con luces traseras rectangulares. El detective Ken Smith le pidió al repartidor acudir a la comisaría. Antes de su llegada, habíamos dispuesto en el estacionamiento del departamento varios vehículos similares al de Robin Rowe, incluyendo su auto. Lo paseamos por el estacionamiento y le dijimos que buscara y viera si había algún vehículo que coincidiera con la descripción del que él había visto la mañana del incendio. Y cuando vio el auto de Robin Rowe, lo identificó de inmediato y declaró que era el mismo estilo, mismo color y parecido al auto que él había visto el día del incendio. ¿Estás seguro? Definitivamente es. El testigo había identificado un auto similar al de Robin Rowe cerca de la escena del crimen poco tiempo antes del incendio que consumió la casa. Sí, gracias. Los detectives aún tenían que superar un obstáculo mayor. La amiga de Robin, Joan McHugh, le había dado una coartada sólida para el momento de los homicidios. Aunque la policía no creía que Joan estaba mintiendo, tenían la teoría de que Robin había logrado escabullirse inadvertida del apartamento. El detective Gary Rainey estaba resuelto a averiguarlo. Concebí una situación hipotética para tratar de probar o descartar la presencia de Robin en el apartamento, y eso implicaba confrontar a Joan con Robin con la idea de que ella se había levantado a mitad de la noche, a las 3:30, que era la hora que sabíamos que el incendio se había iniciado, de modo que Joan le dijera a Robin que bajó a tomar agua y ella no estaba ahí. Cuando Joan McHugh fue contactada, accedió a que la próxima vez que Robin la llamara desde la prisión, le iba a contar la historia falsa y grabaría la conversación. Joan estaba más que feliz de cooperar. Estoy segura, y no debería hablar por el detective Rainey, pero estoy segura de que él creía que en alguna parte de las llamadas ella destruiría todas sus coartadas, pero yo sabía que iba a explicarlo todo. Y él se iba a sentir como un tonto, porque era inocente. No hay manera de que una madre mate a sus hijos. Así que accedí a grabar la llamada. En la noche del 20 de febrero, Robin llamó a Joan desde prisión. ¿John? Sí, es Robin. Hay algo de lo que quería hablarte. Esa mañana bajé las escaleras y no estabas ahí. ¿A dónde fuiste? Sí, lo sé. Es que tuve que salir. No salir. era la respuesta que esperaba. Robin repitió su historia de que alrededor de las 3:30 se despertó con el presentimiento de que algo malo le había pasado a su familia. Pero ahora agregó que había contactado a una psiquiatra y había dejado el apartamento para hablar con ella por 1 hora. En una grabación, Robin había destruido su coartada. Joan estaba devastada. Fue terrible. Y no sabía qué hacer después de que todo estaba grabado. No estaba segura de si llamar a Gary o agarrar la grabadora y arrojarla a la basura para que nadie se enterara. Pero yo lo sabría. Y es probable que suene dramático, pero Randy y los niños merecían más que eso. Así que llamé a Gary. Imagen de archivo. La policía contaba ahora con suficiente evidencia para acusar a Robin Rowe de 3 homicidios en primer grado. Basados en la evidencia, los detectives creían que en las primeras horas de la madrugada del 10 de febrero, Robin Rowe se escabulló de la casa de su amiga y volvió a su residencia. Y apagó la alarma de incendios. Entonces, llevada por un retorcido deseo de cobrar las pólizas del seguro de vida de su familia, colocó una pila de ropa cerca de los ductos de ventilación e inició el incendio fatal.
Después de asesinar a su esposo y a sus 2 hijos, volvió calmadamente a la casa de John McHugh para establecer su coartada. Expertos en psicología me describieron que es solo un balance en su mente de lo que es mejor para ella. El esposo y sus 2 hijos o la ganancia de unas pólizas de vida y la oportunidad de mudarse a otro estado. Lo único que hizo fue sopesar ambas cosas y decidió que el dinero y una nueva vida era lo que ella quería en ese momento. Robin Rowe fue sentenciada por incendio provocado y 3 homicidios en primer grado, el de su esposo y sus 2 hijos. Fue condenada a muerte. La policía de Idaho tuvo que conciliar información contradictoria para encontrar la verdad. En California, la policía tiene que sortear un complejo laberinto para revelar un asesinato. Conocido por sus climas templados y sembradíos abundantes, el condado de Yolo, en California, ofrece un estilo de vida rural tranquilo a kilómetros fuera de Sacramento, la capital del estado. Pero los habitantes no están exentos de tragedias. En la mañana del 5 de febrero de 1997, los operadores de emergencias del Departamento de Policía del Condado de Yolo recibieron una llamada de una madre preocupada. Temía que su hijo estuviera desaparecido. Los oficiales acudieron a la casa. Patty Howard le dijo al oficial que no sabía nada de su hijo Nick, de 18 años, desde la noche anterior. Sí, no lo he visto. Patty dijo que la noche anterior, Nick la había ayudado a cerrar el taller de pintura automotriz, propiedad de la familia Howard. Al momento de irse, dijo que tenía que ir a recuperar su billetera, que se le había quedado en un restaurante cercano. Le dijo a su madre que regresaría a casa en un par de horas y se despidió. Tiene patillas largas y oscuras. Pero alrededor de la medianoche, Nick llamó y dejó un mensaje en la contestadora. Dijo que el carro le estaba fallando y que iba a llegar un poco tarde. Pero nunca llegó. La familia era muy unida y no era normal que Nick no llamara para reportarse. Es común que adolescentes desaparecidos regresen en pocos días. Pero para el detective Larry Ciaccattini del condado de Yolo, Nick Howard no parecía encajar en ese perfil. Esta es probablemente una de las familias más unidas que he visto. Todo indicaba que era una familia muy amorosa y muy cercanos. Que Nick hubiese llamado y no volviera a casa era algo que nunca había pasado. Los investigadores temían que las fallas del auto del joven hubieran conllevado a un accidente. La policía, amigos y familiares recorrieron su ruta usual. Pero luego de 2 días, la búsqueda resultó infructuosa. Entonces, 2 hombres que participaban en la búsqueda detuvieron una patrulla cerca de las orillas del río Sacramento. Habían descubierto marcas de neumáticos que iban desde el hombrillo hacia la ribera del río. ¿Aquí abajo? Sí, aquí mismo. ¿Por qué piensa que son de Nick? No sé, imaginé que nadie más habría dejado estas marcas allá abajo, no lo sé. Uno de los hombres, Ralph Marcus, de 42 años, dijo que era un amigo cercano de la familia Howard. Charles 22, creo que tenemos un 972 que se precipitó por un acantilado. Entendido. Ralph dijo que él y su compañero Jake Stanton estaban buscando a Nick cuando encontraron las marcas. Aunque no había seguridad de que el descubrimiento estuviera relacionado con Nick, se contactó al detective Ciaccattini. Él conocía bien esa parte de la autopista y las noticias no eran alentadoras. Este era el lugar que había pensado. Esta franja de la carretera es una franja sinuosa que va al lado del río. En nuestra zona rural no hay defensas y es frecuente que conductores distraídos o somnolientos caigan al río.
Unidades de búsqueda y rescate del Departamento de Policía del Condado de Yolo y oficiales de la Patrulla de Caminos de California acudieron a la escena. El equipo rastreó las marcas hasta un dique. Llegaban hasta la orilla y desaparecían en el río. Miembros de la patrulla fluvial del condado de Yolo y buzos de rescate comenzaron a revisar el río. Después de varias horas de búsqueda, los buzos señalaron que habían encontrado algo. Muy bien, A 5 encontramos. metros debajo del agua encontraron. descubrieron un auto en el lecho del río. Una grúa sacó el auto del río pantanoso. El auto coincidía con la descripción del conducido por Nick Howard. Una billetera recuperada del asiento de pasajeros contenía la licencia de conducir del adolescente desaparecido. Los técnicos comenzaron a buscar pistas en el auto. En el piso encontraron los lentes de Nick. Estaban doblados como si su cabeza hubiera golpeado el tablero o el volante. Parece que los encontraron ahí. Sí, y como pueden ver, ahí quedó un recipiente abierto. Entonces, la policía notó que una capa de aceite cubría el interior del vehículo. Sáquenlo de ahí pronto. Parecía provenir de un recipiente de aceite de motor abierto ubicado en el asiento trasero. El vehículo fue remolcado a un estacionamiento para un examen más exhaustivo. Oficiales y buzos de la patrulla fluvial continuaron rastreando el área buscando indicios de Nick Howard. Pero no había rastros del adolescente. Si estaba inconsciente y sin el cinturón de seguridad cuando cayó al río, las poderosas corrientes podrían haber arrastrado su cuerpo a kilómetros de distancia. Con tantas preguntas sin respuestas, la policía buscó pistas que explicaran el accidente. Pero aparte de las marcas de neumáticos al lado de la vía, fue muy poco lo que se encontró. Lo normal es que si el vehículo cayó al agua a alta velocidad, vamos a tener rocas resquebrajadas, escombros, tal vez marcas de derrape, alguna evidencia física significativa. Mientras proseguía la investigación, los detectives recibieron una información inesperada. La familia de Nick Howard entregó unos papeles que encontraron cuando revisaban su habitación. Uno era una póliza de vida a nombre del adolescente valorada en $850,000. Además, había un cambio inconcluso del beneficiario en la planilla, en la que se colocó a Ralph Marcus, el hombre que había descubierto las marcas de neumáticos en el río, como el nuevo beneficiario. A la policía le sorprendió de que una persona tan joven como Nick Howard tuviera una póliza de seguro tan cuantiosa. En esencia, estaba gastando una cuarta parte de su ingreso mensual en una póliza de vida, lo cual era extraño, ya que esto no es algo en lo que una persona de 18 años de edad esté pensando, en especial por tanto dinero. Tome asiento. Y esa no era la única noticia inquietante. Un conocido de Nick Howard presentó información a la policía. Cuénteme sobre la póliza de seguro. Él creía que Nick estaba sano y salvo. Dijo que recientemente el joven se jactaba diciendo que su póliza de seguro lo haría millonario. Todo lo que tenía que hacer era fingir su muerte, desaparecer y dejar que Ralph Marcus cobrara la póliza. Habló sobre un gran monto y de eso es lo que hablaba. Una prueba de polígrafo confirmó más tarde que decía la verdad. La búsqueda frenética de un adolescente desaparecido había tomado un rumbo inesperado. Ahora los investigadores tenían que considerar que Nick Howard había simulado el accidente de tránsito y su propia desaparición. Para averiguarlo, la policía buscó la ayuda de la Unidad de Reconstrucción de Accidentes Viales de la Patrulla de Caminos de California.
Usando como guía las marcas de neumáticos encontradas al lado de la vía, el investigador Steve Walker analizó la escena. Mediciones detalladas indicaban que el auto se salió de la carretera en un ángulo de 45 grados y no había evidencia de salto o rebote sobre el hombrillo. Esto sugirió que la velocidad del auto no era superior a 22 kilómetros por hora cuando se salió de la vía. Era improbable que un conductor adormilado o distraído hubiese provocado que el vehículo terminara en el río. Y tampoco había evidencia que sugiriera una colisión. No había restos, no había manchas de fluidos sobre el pavimento. No había nada de lo que se suele observar en una colisión de tránsito. Era muy raro y más bien encajaba con la idea de que el auto no se había salido de la carretera de forma violenta, sino que había sido preparado para hacerlo de una forma más controlada. Luego la policía examinó el motor del auto de Nick Howard, buscando algo que explicara el accidente. Casi de inmediato encontraron una pista. Una tapa plástica había sido introducida en el regulador de combustible para dejarlo abierto. Y la tapa provenía del recipiente de aceite de motor que fue encontrado en el interior del vehículo. Así estaría el auto. Ante las sospechas, la policía acudió al experto Charles Radford de la Patrulla de Caminos de California. Para determinar el significado de los hallazgos, realizó un experimento. Acuñó una tapa en el regulador de combustible de un auto de transmisión manual. Puso una velocidad y prendió el motor. El motor aceleró hasta 6.000 revoluciones por minuto y avanzó dando tumbos. Y en segundos obtuvimos velocidades que alcanzaron los 32 kilómetros por hora y en cuarta una media de 24 kilómetros por hora en un rango entre 30 y 45 metros. Esto demostró que era muy fácil para alguien poner un auto en el río usando una tapa de un envase de aceite. Toda la evidencia que la policía había reunido apuntaba a creer que Nick Howard, de 18 años, había simulado su propia desaparición. Y ahora era buscado para interrogarlo por un complejo plan de fraude de seguro. Pero hasta ahora, todos los esfuerzos por ubicar al adolescente habían fracasado. La policía del condado de Yolo, en California, continuó la búsqueda de Nick Howard, de 18 años. Mientras buscaban respuestas, descubrieron evidencia que sugería que el adolescente y su amigo Ralph Marcus habían simulado su desaparición. Como a las 5:11. Parecía tratarse de una complicada estafa de una póliza de seguros por $850,000. Pero con el paradero incierto de Nick Howard, la policía centró su foco en Ralph Marcus, el beneficiario de la póliza. La revisión de los antecedentes del hombre de 42 años intensificó las sospechas del detective Larry Ciacatini de que la desaparición era un engaño y que Marcus estaba involucrado. Ralph Marcus tenía antecedentes de robo, fraude de identidad, fraude de seguros y fraude de bancarrota. Era distribuidor de drogas. Durante un interrogatorio, Marcus negó estar involucrado en la desaparición de Nick y dijo que no sabía nada sobre una estafa de seguros. Cuénteme de su relación con Nick. Ralph dijo que por años había sido amigo de la familia Howard, que Nick era como su ahijado. Estaba consternado al saber que era beneficiario de la póliza de seguro de vida de Nick. Ralph dijo que no estaba interesado en el dinero. La policía sintió que mentía. Pero sin evidencia sólida no tenían más opción que dejarlo ir. La investigación estaba en un punto muerto.
Entonces, el 25 de febrero de 1997, 3 semanas después de la desaparición de Nick, la investigación dio un vuelco. Pero no era el esperado. Un hombre que pescaba en el río Sacramento llamó a la policía al descubrir restos humanos. A menos de 1 kilómetro de donde el auto de Nick Howard fue encontrado, la policía recuperó los restos descompuestos de un hombre joven. La víctima, que fue encontrada con un guante en su mano derecha, coincidía con la descripción del adolescente desaparecido. Más tarde, los registros dentales confirmaron que Nick Howard había sido hallado. Sin una causa obvia de muerte, el cuerpo fue llevado a la oficina del forense del condado de Yolo. El patólogo forense Dr. Brian Peterson comenzó a buscar respuestas. Aquí hay unas fotos del cuerpo que encontraron en la escena. Muy bien. Un examen más detallado del guante y la ropa mostraron que no había rastros de aceite de motor. Y eso sugería que Nick no estaba dentro de su auto cuando éste entró al agua. Para el detective Ciaccattini, esto no tenía sentido. Un par de cosas no encajaban. Una era que tenía puesto un guante, lo cual pensamos que era inusual. Recordaba que el auto estaba cubierto de aceite de motor cuando lo ubicamos, pero no había rastros de aceite en la ropa. Asumiendo que aunque estuviera un tiempo en el agua, los rastros de aceite no iban a ser lavados del cuerpo. El doctor Peterson trató entonces de establecer la causa de muerte. El líquido encontrado en los pulmones de la víctima sugería que Nick Howard se había ahogado. Pero había algo más. Adicionalmente, había cambios consistentes con estrangulación manual como hemorragia en los músculos del cuello. Nick Howard había sido asesinado. Para la familia Howard y los investigadores, el descubrimiento fue devastador. Además de la pérdida trágica, ahora estaba claro que Nick Howard no había simulado su desaparición. Y ahora Ralph Marcus era el principal sospechoso de su muerte. Ahora teníamos un cuerpo. Ya habíamos determinado con cierta certeza que el cuerpo no estaba en el auto cuando cayó al agua. Teníamos un cobro potencial de $850,000 del seguro de vida y al beneficiario, y estábamos haciendo todo lo posible para llegar al fondo del asunto y averiguar lo que en verdad había pasado. La policía contactó al corredor de seguros cerca de Sacramento y este les entregó la póliza de Nick. Según los registros, Nick se presentó pocas semanas antes de su desaparición solicitando que Ralph Marcus fuera nombrado su nuevo beneficiario, pero no hizo todo el papeleo y el cambio no se completó. Pero Nick no parecía haber entendido y el corredor creía que se había ido convencido de que su póliza había sido actualizada. Venga conmigo, por favor. En opinión del corredor de seguros, Nick dejó la agencia creyendo que el cambio se había concretado y que Ralph Marcus era el beneficiario. Aunque la información era incriminatoria, se quedaba corta de ser la pista decisiva y los investigadores debían probar el asesinato. Más tarde tuvieron un avance. Está haciendo un reclamo del seguro de vida. Un testigo le pidió al detective Ciaccattini que se reuniera con él en un muelle del río Sacramento. Jake Stanton, el hombre que estaba con Ralph Marcus cuando se descubrieron las marcas de neumáticos, creía que tenía información importante sobre el caso. ¿Qué pasó? Bien, Nick y yo solíamos venir aquí a pescar. Jake dijo que poco después de la desaparición de Nick, Ralph le pidió ayuda para buscar al adolescente. Mientras conducían a lo largo del río Sacramento, Ralph se detuvo en el muelle. Le dijo que este era uno de los lugares favoritos de Nick. Mientras rastreaban el área, Jake vio a Ralph Marcus caminar hasta el final del muelle hacia un guante negro. Mientras Jake se voltea, ve a Ralph deshacerse del guante en la punta del muelle. Antes de que Jake dijera algo, Ralph le dice que estaba tratando de agarrar el guante.
Los detectives le mostraron a Jake el guante negro que recuperaron del cuerpo de Nick. ¿Alguna vez vio algo como Es eso? idéntico al guante que Ralph pateó. Estaba seguro de que era idéntico al que Marcus había pateado en el muelle. Jake insistió en el hecho de que Ralph estaba tratando de patear el guante para que no fuese encontrado. La importancia de esto era que no le habíamos informado a nadie que Nick usaba un guante cuando lo encontramos. La información acercó a la policía un paso más para probar que Ralph Marcus había asesinado a Nick Howard de 18 años. Pero hasta ahora toda la evidencia era circunstancial. Ahora la policía del condado de Yolo, en California, estaba segura que Nick Howard, de 18 años, había sido asesinado por su póliza de vida por un valor de $850,000. Toda la evidencia sugería que Ralph Marcus, el beneficiario de la póliza, era el responsable. El sospechoso fue citado para otra entrevista. La policía le mostró el guante negro que había sido recuperado de la víctima. Aunque testigos vieron a Marcus patear un guante idéntico en el río Sacramento, él negó haberlo visto antes. Marcus continuó insistiendo en que no tenía conocimiento de la póliza de vida de Nick y que no estaba involucrado en su muerte. Destacó que había hecho grandes esfuerzos para ayudar a encontrar a Nick después de su desaparición. Pero los detectives creían que Ralph Marcus había hecho eso solo para desviar la atención sobre él. Sí, de acuerdo. Muchas gracias. Las autoridades consiguieron una orden para registrar la casa que Ralph compartía con su madre. Ahí encontraron varios documentos relacionados con la póliza de seguro de Nick Howard y que Marcus estaba en el proceso de reclamar los $850,000. El sospechoso conocía bien la póliza de vida de Nick, algo que negó repetidamente. Fue puesto bajo arresto y acusado de homicidio en primer grado. La policía creía que Ralph Marcus había logrado convencer a Nick Howard, de 18 años, a fingir su propia muerte después de nombrarlo beneficiario de su póliza de vida. Pero Marcus nunca tuvo la intención de repartir el dinero. Una vez que el plan estaba listo, golpeó y estranguló al adolescente y lo lanzó al río para que muriera. Después de colocar la billetera y los lentes del adolescente dentro del auto, Marcus aceleró el motor del auto de Nick con la tapa del envase de aceite y envió el vehículo al agua, esperando que su muerte pareciera un accidente. Ralph Marcus fue sentenciado a cadena perpetua por el homicidio en primer grado de Nicholas Howard. La avaricia y el egoísmo pueden ser motivos poderosos para el asesinato. Y cuando el asesino es astuto, la verdad puede ser esquiva. Pero los detectives y científicos forenses están dedicados a encontrar justicia para aquellas víctimas desprevenidas que han sido traicionadas.